Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 173 y voy a hablar de mi viaje a Laponia. Estas últimas semanas he tenido otro periodo vacacional y me he ido de viaje al norte de Suecia. Pero como no quería dejar otro espacio, otras semanas sin que el podcast estuviera operativo, porque hace un mes y poco también estuve en otro viaje a Francia y a Alemania y España y estuve una temporada sin grabar. Como no quería que dejar otro periodo, porque además se me están acumulando los temas y quiero que no se acumulen mucho, tenía tiempo y entonces dejé unos pocos episodios grabados que han sido estos últimos y así hemos seguido teniendo podcast a pesar de que yo no estaba grabándolos de un día para otro. O sea, los sábados no estaba grabando los podcasts que estaban disponibles el domingo. Y el caso es que se me han acumulado tareas pendientes. Entonces, antes de hablar de mi viaje al norte de Suecia, tenía un par de cosas que comentar. Resulta que en estos últimos episodios, no en el anterior, sino en los dos anteriores, he estado hablando de vacunas. Y justo otro podcast del que ya he hablado aquí, que es el de Frente al Cliente, de José, también estoy hablando de vacunas por otro motivo. Y entonces, digamos que nos solapamos un poquito el tema, pero aunque mi podcast de vacunas salió después del suyo, estaba grabado antes. Entonces no ha podido haber feedback ninguno a través de los podcasts, pero sí que hemos tenido conversación a través del grupo de Telegram a raíz de lo que contaba José sobre la vacuna del sarampión en adultos y lo que he estado diciendo yo sobre las vacunas, sobre la pérdida de efectividad de algunas vacunas, etc. Bueno, hemos tenido una conversación en el grupo de Telegram del Parche de Odín, que lo podéis leer si os interesa, porque hemos hablado de eso, luego también hemos hablado de la vacuna del herpes en adultos. Entonces, si queréis, tampoco voy a insistir ahora porque no quiero volver a hablar de las vacunas, pero que sepáis que ha habido conversación en el grupo de Telegram sobre ese tema. Y también en el mismo podcast de Frente al Cliente me he dejado tarea pendiente, pero como tenía los podcasts retrasados que no los había oído durante este día de vacaciones, pues me estoy poniendo ahora un poco al día. Hablaba del secreto profesional. Si los médicos tenemos secreto profesional y si podemos contar o no contar las cosas que oímos en la clínica con los pacientes. Efectivamente, al paciente le ampara la ley. Hay una ley que protege al paciente y entonces existe el secreto profesional en los médicos, también otras profesiones como los abogados, pero bueno, los médicos y en particular los profesionales sanitarios en general, pues hay una ley que ampara a los pacientes y el secreto profesional es algo que tenemos que observar estrictamente en la ley española y en otras leyes europeas, lógicamente. Además, el código deontológico también tiene unas normas con respecto al secreto profesional que son incluso más estrictas que la propia legislación española. Entonces sí, tú no puedes hablar de cosas que te cuentan los pacientes y ni siquiera puedes contar detalles de manera que se pueden identificar. Puedes hablar cosas muy genéricas. Bueno, pues hay muchos brotes de conjuntivitis esta primavera. Bueno, vale, pues ya está. Estás hablando de brotes en general. Pero no deberías contar ni a una persona, ni a tu familia, ni a tus amigos, ni nada de eso, cosas concretas, algo que puede identificar a las personas. Y ahora con lo de las redes sociales cobra más importancia. ¿Esto se respeta siempre? Bueno, pues a veces sí, a veces no. Yo siempre lo he tenido eso muy en cuenta. Yo llevo hablando sobre medicina en internet de hace unos 20 años más o menos, primero con el blog, luego con el podcast, y me cuido muy mucho de violar el secreto profesional. Por supuesto tienes muchísimas anécdotas que contar, porque has vivido mucho, pero no debes contarlo. Por redes sociales, por supuesto que no, pero tampoco a tu familia o tus amigos, cosas que puedan identificar a las personas. Ya no solo que no puedes contar, decir nombres y apellidos y tal, sino si tú hablas, pues mira, vi en la consulta una mujer, un hombre de esta edad, tal, y si empiezas a contar detalles, puede ser que aunque no digas el nombre y los apellidos o datos de identificación claros, personas que te conozcan a ti o que te oigan o que lean en tus redes sociales digan, pues mira, pues sé que fulanito de tal ha ido a la consulta del médico de este médico. Y resulta que este médico en redes sociales dice que tuvo un paciente que tenía eso. O sea que a veces no es tan difícil identificar nada que particularices. Entonces no es buena idea.
empezar a contar cosas, sobre todo de casos particulares, casos que pueden ser identificados. Eso es importante, guardar el secreto profesional. Y luego, por otra parte, otro recado de otro podcast, en este caso del podcast de Dani, de Haciendo el Sueco, que justo en este periodo que yo he tenido vacaciones, él también tenía vacaciones y se ha venido a la ciudad donde vivo yo, a Kalmar. Pero no hemos podido encontrarnos porque yo justo estaba de viaje. Ha sido una pena, pues cuando nos hemos contactado por redes sociales, pues me ha dado mucha rabia que hubiera una oportunidad estupenda para habernos conocido. Conocido me refiero en realidad, ¿no? Esto lo enlazo un poquito con el episodio anterior de los contactos virtuales, que está fantástico desvirtualizar a personas que tienes contacto a través de Internet. Esta vez no pudo ser, pero bueno, espero que próximamente, Estocolmo no está tan lejos de Kalmar. Quién sabe si en un futuro próximo pues podemos desvirtualizarnos. Ya hemos terminado con los recados previos que se me han quedado pendientes de estas semanas que no he podido estar actualizado. Ahora sí, paso a contar un poquito el viaje que hemos hecho. La familia teníamos unos días que nos quedaban de vacaciones y en vez de viajar fuera del país hemos decidido quedarnos en Suecia, pero viajar bastante por aquí dentro de Suecia. Hemos cogido el coche, nos hemos ido al norte de Suecia, a Laponia o Lapland, que llaman aquí, que es la parte norte de Suecia, incluido pues la parte que queda por encima del círculo polar ártico. Claro, Suecia es alargado y estamos nosotros al sur del todo, con lo cual ir al norte y hacerlo en coche significa cruzar toda Suecia y hemos aprovechado para ver pues bastantes ciudades y bastantes cosas de camino. En total, en estos días han sido 5.200 kilómetros y 71 horas de conducción. O sea que es un viaje largo y hay que tener días para hacerlo y que te guste conducir. Pero yo creo que ha merecido la pena porque así pues hemos visto no solo una o dos ciudades o una o dos parques naturales o cosas concretas, que es lo que nos había llamado la atención al principio, sino que ya programando el viaje hemos visto muchas más cosas, podemos decir, de camino, ya que estábamos. Porque Suecia no es como España, que se extiende más en las dos dimensiones como superficie, sino que Suecia es un país muy alargado. Entonces, ya que subes, te pilla de camino pues muchas cosas. De hecho, pues fuimos por una carretera interior más cerca de Noruega a la ida, y a la vuelta fuimos por la carretera de la costa. Entonces pudimos ver pues ciudades de interior y ciudades de costa, de la costa del mar Báltico a la vuelta. Ha sido un viaje interesante, nos ha gustado mucho, hemos visto ciudades, pero sobre todo nos hemos focalizado en naturaleza, en paseos, excursiones y ver pues la naturaleza que tiene el norte de Suecia, que nos ha sorprendido gratamente. No voy a contar todo, el podcast me haría muy, muy largo y voy a dejar otros temas para un futuro. Por ejemplo, me gustaría hablar en más profundidad de los samis, del pueblo lapón, el pueblo aborigen, el pueblo original que vivía en el norte de Suecia y en el norte de Noruega y en el norte de Finlandia y también pillaba el norte de Rusia. O sea, lo que es la Laponia, pues el pueblo indígena de Laponia es el pueblo sami, que son los pueblos lapones originales. Y hemos tenido contacto con la cultura sami, hemos visto cabañas o de esas viviendas históricas que tenían los samis, hemos leído algo de la cultura. Entonces sí que me gustaría, en un momento dado, sobre todo si hay interés, dedicar un episodio hablando de los samis, del pueblo indígena, su historia, su relación con los suecos o con los suecos, los recientes, por decirlo así, los que venían del sur de Suecia, la relación que han tenido, y eso que me gustaría dedicarle igual un poco más de tiempo. Lo mismo que a un pueblo, a una ciudad, que realmente es una ciudad, que es la ciudad que está más al norte de Suecia, que es donde hemos estado varios días, que es Kiruna. Kiruna, digamos, es la ciudad más relevante si quieres irte al norte de Suecia, ya por encima, creo que unos 150 o 200 kilómetros al norte del círculo polar ártico. Y ya hemos estado varios días y Kiruna tiene mucha historia. En la Segunda Guerra Mundial, la mina. Ahora resulta que están trasladando la ciudad varios kilómetros de su situación actual, o sea, están, digamos, trasladando toda la ciudad, y igual merecería la pena hablar más detenidamente de Kiruna y sus características.
Pero no solo en el norte, como decía, hemos visto bastantes durante varios días hasta que hemos llegado al norte. Hemos visto otras partes de Suecia, porque Suecia es muy larga. Y previamente, más arriba de Gävle, que es una ciudad que está relativamente cerca de Estocolmo, no había subido más al norte. Y desde la zona de Estocolmo hasta Kiruna, que está en el Círculo Polar Ártico, hay muchos kilómetros, hay mucha Suecia para visitar. Hay una zona que se llama Dalarna, que históricamente es importante y es una zona muy bonita. Hemos visto unos pueblos al lado de un lago muy bonito y también tiene mucha historia. De hecho, hay una parte del arte sueco que es muy famoso, que son unos caballos que pintan de rojo, hechos de madera, que igual los habéis visto, aunque igual no os identifiquéis, que son los caballos de Dalarna, que igual es la obra de arte o la representación de arte más característica de Suecia. Está relacionado con la Navidad también, pero no solo con la Navidad, pero es como muy característico, muy propio de Suecia. Son unos caballos rojos. Igual no caéis ahora, pero si veis alguna fotografía, alguna imagen de esos caballos, pues esos son como muy conocidos. Y fuimos al pueblo, a una pequeña aldea, donde se fabrican originalmente. Y ahí estaban los talleres y tal. Entonces, bueno, podríamos hablar de Dalarna y de este caballo sueco en un futuro, porque también tiene mucha historia. Y también, a la vuelta, ya cerca del sur de Suecia, volvimos por la zona de Estocolmo y visitamos Uppsala, que no lo habíamos visitado antes. Y Uppsala pues tiene también un museo vikingo y tiene unas tumbas o unos montículos donde hay enterramientos vikingos, y eso da la oportunidad de hablar un poquito de la historia vikinga en el ámbito también de Suecia, porque bueno, los vikingos pues eran daneses, noruegos y suecos y cada uno tenía sus propias particularidades. Pero ya digo, eso lo voy a dejar para otros episodios más monotemáticos, pues uno de Uppsala y los vikingos, otro igual de Dalarna y las tradiciones de la mitad de Suecia, digamos en la parte central del país. Otro día podemos hablar de Kiruna, que yo creo que tiene suficiente historia como para hablar bastante de esa ciudad, y otro de los Samis. Pero lo que quería destacar en el episodio de hoy, hablando ya del norte, de Laponia, del norte de Suecia, porque hemos viajado sobre todo a la Laponia sueca. Hemos viajado un día, así que nos hemos pasado a Noruega a ver un fiordo, pero hemos estado la mayor parte del tiempo en Suecia y nos ha sorprendido muy gratamente los parajes naturales. De lo que conocía de Suecia de estos años, que ha sido pues la zona sur. Suecia es muy bonito, es muy plano, tiene muchos ríos, muchos lagos y muchos bosques, muy verde. Es un paisaje muy bonito, pues para pasear por el bosque, por el monte, por los lagos, muy bonito. Pero el norte es, para mi gusto, mucho más bonito y nos ha sorprendido gratamente. Es parecido a Canadá y a veces nos recuerda también a Escocia. Son dos países que hemos visitado y que nos han gustado mucho, pero sobre todo eso a nivel natural, porque esa zona norte ya no es tan plana, sino que tiene sus pequeñas colinas, sus pequeños montes, y el paisaje pues cambia mucho y para mí es mucho más bonito. También los ríos son más caudalosos. No hace tanto frío en verano. Cuando uno piensa que se va al Círculo Polar Ártico, realmente no hemos estado en el Polo Norte, el concepto de Polo Norte, en el Océano Ártico. Hemos estado por encima del Círculo Polar Ártico, pero no hacía tanto frío. De hecho, no había nieve. Sí, en las montañas, en los montes arriba de todo sí, había algo de nieve, pero donde estábamos paseando, no había nieve y las temperaturas eran muy buenas. Pues 12, 14 grados. A veces la sensación térmica era menor, aunque no hiciera viento. A veces, aunque ponía 10-12 grados, pues tienes que ponerte un jersey y un abrigo, pero otras veces con un jersey era suficiente, incluso a veces ibas a manga corta. Y no había nada de nieve, lo cual es sorprendente porque estás en el Ártico. Pero bueno, claro, es que es verano. Lo que más nos ha gustado han sido, pues eso, los parajes naturales, las excursiones, los paseos, los saltos de agua, las cascadas. Hemos visto unas cascadas impresionantes que no conocíamos. De hecho, algunas de las cascadas que hemos visto ya están en mi top 10 de cataratas, de cascadas. Hasta ahora, aunque hay cascadas muy bonitas en España,
pues donde más me había impresionado son las cascadas de Canadá y algunas de Escocia. Pero ahora las suecas, las que están en el norte de Suecia, pues también están ahí un poco en el top. Pero no solo eso, sino ahí en el norte hay muchas zonas para pasear, para andar. El tiempo en verano, si no llueve, es estupendo porque tienes muchísimas horas de sol, lógicamente, y además el tiempo, lo que es la temperatura, es muy buena. Porque incluso aunque dé el sol, pues calienta, pero no calienta demasiado, no lo pasas mal en ese sentido. Y también la fauna. La fauna, sobre todo lo que más nos ha llamado la atención son renos. En el norte de Suecia hay muchísimos renos. Hay alces también hay en el sur, también en el norte. Alces no hemos visto, no nos hemos cruzado con ellos, pero renos sí, y muchos. De hecho, en el grupo de Telegram he compartido varias fotos de renos que veíamos por la carretera. Tienes que tener cuidado cuando vas por las carreteras ahí en el norte porque es muy habitual que los renos crucen las carreteras, incluso vayan por la carretera. Y de hecho algunos no se asustan. Tú vas con el coche, claro, frenas, vas despacio, te miran, pero no te creas, algunos no se apartan. Pues lo tienes que rodear con cuidado. Y son muchos renos. Ya vamos aprendiendo a diferenciar los renos machos de las hembras, de las crías. Aquí hay muchas manadas de renos salvajes, otras que son de los samis. Los samis crían y mantienen renos y los usan pues para carne, para piel, para comerciar desde hace siglos. La economía y la cultura de los samis giran un poco alrededor de los renos, pero también hay muchos renos que están en libertad. ¿Qué es lo que diferencia, aparte de la naturaleza, que es impresionante, el hecho de estar tan al norte? Porque nunca habíamos estado tan al norte. De hecho, cuando hemos viajado a Canadá, en lo que es en latitud, no hemos estado tan arriba. Claro, hace mucho más frío para la misma latitud, que hemos estado mucho más al sur, hacía el mismo frío o más en Canadá en verano que donde hemos estado ahora, ¿no? Pues porque, bueno, por la corriente del Golfo y las diferencias, ¿no?, entre América y Europa en ese sentido. Entonces nunca habíamos estado tan al norte. Y aparte de por la naturaleza, que es más bonita para mi gusto, ¿qué diferencias hay? Bueno, pues las noches muy cortas. Hemos tenido noches de, 3-4 horas. De hecho, si hubiéramos ido por encima del círculo polar ártico, pues hace 2 o 3 semanas antes, pues hubiéramos visto el sol de medianoche, o sea que no se hubiera puesto el sol. Sin embargo, hemos ido un poco más tarde, pero aunque teóricamente se ponía el sol, o sea, teníamos anochecer, realmente el concepto de noches blancas, que sucede pues en toda Suecia y en todo el norte de Europa, por ahí al norte se nota muchísimo más. Es decir, a las 1 o 2 de la mañana, aunque teóricamente había anochecido, había muchísima luz. O sea, no daba la sensación. Entre la iluminación que había en la naturaleza, fuera, entre las 8 de la tarde, que es de día, y la 1 o 2 de la mañana, no hay diferencia. Porque no es como las noches blancas que suceden pues por aquí en el sur, pues en Estocolmo o más al sur, que sí, hay claridad, pero ahí en el norte que luz. O sea, aunque el sol teóricamente se ha puesto, hay luz y de hecho estás viendo no sombreado ni no azul oscuro, sino que estás viendo con la luz, iluminación normal, no como si hubiera una luz brillante, no como si estuviera el sol, pero es como si estuviera pues un ocaso nublado, pero con mucha luz. Eso es lo que me ha llamado la atención, sobre todo por las noches, porque parece que no anochecía. Técnicamente anochecía, pero ya no hay diferencia. A partir de las 7-8 de la tarde hay la misma iluminación toda la noche hasta que por la mañana a las 6-7 de la mañana aumenta más la luz. Y aparte de eso, no hay demasiada diferencia cuando estás ahora en verano. Sabemos que en invierno, pues eso, se cubre todo de nieve, pero no se nota. O sea, no parece que vaya a ser un país, que vaya a ser una región demasiado fría, excepto en algunos detalles. Por ejemplo, los coches. Los coches que hay son normales y corrientes. Sabemos que en invierno luego les cambian los neumáticos y allí son obligatorios los neumáticos con clavos, sí o sí. En la zona sur de Suecia es opcional, en el norte es obligatorio. Una cosa que me llama la atención es que muchos coches son normales, pero tienen faros extra, 2 o 3 faros extra por delante de la parrilla de ventilación del radiador. O sea, tienen los faros que llevan los coches y luego tienen 2 o 3
faros extra. Y eso pues entiendo que es en invierno, que es muy de noche y bueno, pues si hay mucha nieve o muy poca luz, pues para eso están esos faros. Pero quitando eso, no es que haya demasiados coches 4x4 o más grandotes, no, eran coches normales y corrientes. Y de hecho, para ir con la nieve, llevar un coche grande no tiene por qué ser mejor que llevar un coche normal, más bajito, con el centro de masas más bajo. Otros detalles que te hacen darte cuenta que realmente estás en el norte y que en invierno hace frío, pues aparte de los faros extras de los coches, las señales de tráfico. Pues hay señales de vida salvaje, ya no hay señales de peligro ciervos como puede haber en algunas veces en el sur de Suecia. Hay señales de alces, que también hay alguna en el sur de Suecia, pero también hay señales de renos. Ya es diferenciado entre la señal del reno y la señal del alce. Las figuras pueden ser parecidas, pero son diferentes. Es fácil diferenciar entre el ciervo y las demás, pero entre el alce y el reno no lo diferenciaba en la señal de tráfico, pero ya la sé diferenciar porque he visto muchas. Pero también ha sido curioso que hay otra señal de tráfico que es la que te avisa que hay motos de nieve. Además hay muchas señales de esas. Pues significa eso que en invierno, pues claro, en verano porque son carreteras normales, pero en invierno entiendo que están muchos meses esas carreteras cubiertas de nieve y que bueno, el coche tiene que ir con cuidado porque te puedes cruzar con motos de nieve. También tuvimos oportunidad de ver aquí arriba, muy cerquita de Kiruna, el famoso Hotel de Hielo. Un hotel, pues eso, que se hace de hielo y que podríamos pensar que ahora en verano no estaría operativo, porque claro, pues ahora en verano no hay hielo. Y sí que está abierto porque el Hotel de Hielo realmente tiene también sus habitaciones normales. Luego también tiene una parte que se llama el Hotel 365, donde todo el año tiene hielo, que es, digamos que está cerrado, está en un interior de no es una cueva, sino bueno, pues una especie de una pequeña colinita y han excavado dentro y es como si fuera un frigorífico gigante, donde ahí mantiene las temperaturas negativas y ahí puedes dormir y en esos hoteles, en esas habitaciones de hielo. Hemos visto las fotografías y tal. Y también hemos visto, aunque no es en invierno, pues tiene una especie de exposición con fotografías de un poco lo que hacen cuando realmente esculpen y hacen el hotel de hielo todos los inviernos. Es un hotel de lujo y ahí en las mismas instrucciones te aconsejan que si vas a estar ahí unos días, que sí que vayas a estar en una habitación de hielo un día y el resto de los días que estés en las otras casas normales, habitaciones normales, calentadas, y luego después sí que estés ahí y disfrutes de la exposición que tienen con obras de arte que están esculpidas en hielo, que deben ser muy bonitas, y que sí, para vivir la experiencia, pues que te vayas y duermas una noche en el hotel, en las habitaciones de hielo como tal, pero no más. Interesante para leer, posiblemente interesante para visitar, pues eso, las obras de arte. No necesitas estar allí pernoctando o estando en el propio hotel para ver, digamos, la exposición de obras de arte. Puedes entrar y comprar tickets sin estar allí en el hotel de hielo. Te puedes alojar en Kiruna o incluso en el propio hotel de hielo. No tienes por qué pasar una noche en una habitación de hielo si no quieres. Eso ya es un poco a tu elección. Entonces, en global, la experiencia nos ha gustado. Queríamos ir en verano para ver sobre todo naturaleza y sobre todo para ver un poquito cómo funciona eso cara a un eventual viaje futuro en invierno. En invierno para sobre todo ver auroras boreales y quizás hacer alguna actividad ya de invierno, pues trineos o con los perros o esas cosas, ya veremos. Pero sí que tenemos intención de escaparnos este invierno que llega, invierno o en otoño o en primavera, ¿no? Esta temporada de finales del 24, comienzos del 25, porque dicen que además va a ser una temporada muy buena para las auroras boreales aquí en Suecia y en general en el hemisferio norte. Entonces ya nos hemos ido en verano, que es más fácil, ya nos hemos enterado un poco cómo funcionan las cosas aquí, hemos conocido las ciudades que hay por aquí y quizás, pues eso, tenemos intención de en invierno escaparnos un poquito para ver auroras boreales y vivir la experiencia de invierno que será totalmente diferente. Pegas que tiene este viaje que hemos hecho, por lo que he comentado antes, son muchas horas de viaje. No es tan fácil como, bueno, que te coges la moto, te coges el coche, son muchos kilómetros. Suecia es muy largo. Otra cosa es, claro, que vayas en avión, en tren, bueno, también son muchas horas. Pero vamos, una opción es ir
en avión, tanto si estás en Suecia como si estás en España o en otro país, pues te vas directamente a Kiruna, que tienen aeropuerto, y ahí puedes disfrutar de lo que es el norte de Suecia. Y también Pegas en verano, la temperatura es muy buena, se está súper a gusto, tiene los días larguísimos, la naturaleza es espectacular, pero aquí llueve. Nos ha llovido todos los días, hemos podido disfrutar de los parques naturales de por aquí el norte y es muy bonito, pero llueve, estamos preparados, hay que tenerlo en cuenta. Y poco más. Quería comentaros un resumen muy resumido de nuestro viaje al norte de Suecia, que hemos disfrutado mucho, hemos dejado cosas en el aire y también, pues eso, como he comentado antes, he dejado algunas ideas para futuros episodios. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.